¿Qué nos espera ahora? Ahora que la crisis de liquidez es evidente, ahora que vemos a UBS y a muchísimas otras entidades limitar las retiradas de los inversores, ahora que vemos limitaciones en el petróleo, una subida del precio y todos los escenarios de los cuales te llevo hablando 4 años, ¿qué nos espera a continuación? Hoy quiero explicarte no mi opinión, sino la opinión de 4 expertos. 4 opiniones, analistas, personas que están dentro del sistema. ¿Qué es lo que ven ellos que los demás no ven? Y si juntas las opiniones de estas 4 personas, más lo que te llevo diciendo en este canal desde hace 4 años, poco a poco lo que está ocurriendo en Hormuz, lo que está ocurriendo con el petróleo, lo que está ocurriendo con Ucrania y probablemente lo que vaya a ocurrir en Taiwán en los próximos semanas, meses, no se sabe muy bien cuándo, empiece a cobrar sentido. Y sobre todo, cómo afecta esto a XRP, que es de lo que hablo siempre en este canal. Así que vamos a empezar por Ray Dalio. Te dejo el siguiente clip a continuación. The beginning of the end of the monetary system as we know it. It's not just the US dollar, it's the fiat monetary currencies. So the UK, the euro, Japan, China all have similar debt problems and so on, and are dealing with the same interrelationships, which is the reason you're seeing gold being chosen by the central banks. They want a currency. Gold has always been the main currency, and it's the only non-fiat currency, in other words, not the currency that can't be printed, that they want. And so that's why you're seeing central banks move and sovereign wealth funds move to gold, and that's the nature of the shift of the monetary system. Después de escuchar esta breve intervención de Ray Dalio, el objeto de su análisis son las divisas fiat. Desde su punto de vista, estamos abandonando un antiguo modelo económico y los bancos centrales se están posicionando con un nuevo instrumento, nuevo entre comillas, porque es muy antiguo: oro. Si tienes en cuenta la acumulación tan agresiva que han hecho los bancos centrales en los últimos años, es evidente que tarde o temprano los bancos centrales o que todo el sistema financiero al completo va a migrar hacia un respaldo en este metal, el oro. Pero la gran pregunta es cómo liquidas este activo. Una de las consecuencias de Hormuz es que Irán está consiguiendo que solamente pasen por el estrecho aquellos petroleros que paguen en yuanes o supuestamente, según algunos rumores, en divisas digitales, en criptoactivos, que paguen con activos digitales. Y la gran pregunta es: si vemos un abandono del dólar y empezamos a ver un uso más extendido del yuan, ¿van a Estados Unidos y sus aliados a aceptar estos términos o van a querer quizá impulsar un nuevo orden económico? Un nuevo orden económico que, según Ray Dalio, va a estar basado en el oro. De nuevo, oro para recuperar la confianza, pero ¿en qué divisa liquidas ese oro? Mi tesis personal es que va a ser liquidada usando activos digitales, divisas digitales, criptoactivos. Y entonces, a continuación, nos tenemos que preguntar qué divisas digitales van a ser utilizadas para la liquidación de este nuevo orden post-petrodólar. ¿Quién va a ser o cuál va a ser la divisa ganadora? También abre otra pregunta, y es: ¿a qué precio tiene que llegar el oro para que este nuevo Bretton Woods 2.0 se implemente? Sabemos que en los balances de la Reserva Federal, el oro, la onza de oro, ahora mismo está registrada a en torno a unos 40 y pico dólares, muy lejos de los 4 dígitos a los cuales cotiza ahora la onza de oro. Y según Jim Richards, podríamos ver la onza de oro a los 10.000, a los 20.000 o incluso a los 50.000 dólares la onza, dependiendo del criterio que tengas a la hora de establecer la cifra. A continuación vamos a ver el siguiente clip de alguien muy cercano al gobierno de Trump, Eric Trump. It's going to be one of the great Bitcoin companies anywhere in the world. And clearly, there's no doubt in my mind, cryptocurrency is going to replace traditional finance, TradFi, and it's happening so fast. I mean, cryptocurrency is literally outpacing, the growth of the internet, in the 90s, Charles. And I've never been so clear about something. I've never been able to see something so clearly in my life. And it's been a lot of fun to be part of this. Así que ya has escuchado sus palabras. Desde su punto de vista, él cree que las criptodivisas van a sustituir al completo a las finanzas tradicionales. Viniendo de el hijo del presidente, quizá tengamos que prestar atención. Y es que las cosas empiezan a cobrar sentido si entiendes que la mayoría de los proyectos serios y con recorrido en el ecosistema Web3, en el ecosistema de activos digitales, han sido impulsados, han sido creados y han sido financiados
por el propio sistema financiero. Ex banqueros, ex finance bros han sido realmente los que han lanzado el ecosistema, la parte importante, la parte de utilidad del sector de activos digitales. Y es que según las propias palabras de Eric, él nunca había visto algo con tanta claridad. Y quizá tenga más sentido ese famoso tuit de Donald Trump en el cual explica que tiene una agenda cripto preparada para Estados Unidos. ¿En qué consiste esa agenda cripto para convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptos? Pues quizá la respuesta la tengamos en el siguiente clip, de una reciente entrevista de Tucker con un invitado muy especial que se ha hecho viral en las últimas semanas. Te dejo el clip a continuación. If you were the commander-in-chief of the United States, what would you do at this point, as of today? Commander-in-chief meaning Donald Trump? Yeah, you get to make the decision. Or- What does America do next if it's acting in its own interest, if it's trying to preserve its power and wealth at this point? What does it do? Well, first of all, I would acknowledge that all these events are interconnected, right? So this trade war with China, this war in Ukraine, this war in the Middle East, it's all interconnected because the American empire is too overstretched and it has its fingers on everything. And so it allows its enemies to provoke it into these never-ending wars. So what I would do is basically sit down everyone, okay, including Russia, China, Iran, and say, it's time for a new world order where we are partners in this relationship, right? Before America was the hegemon, before the US dollar was the world reserve currency. But now what we want to do is open a dialogue where everyone is respected, where America is no longer the bully, but a willing partner in creating a new economic order that benefits everyone and not just a few. I think that's the wisest possible advice and probably the only path that preserves civilization. Así que, según este analista, según este historiador, lo que tendría que ocurrir a continuación es sentar a todos los players principales a nivel mundial, Rusia, China, India, Estados Unidos y sus aliados respectivamente, y llegar a un acuerdo, a un nuevo acuerdo económico, a un nuevo orden mundial, donde todos sean socios, sean respetados y se puedan entender. Quizá ese orden económico nos lo haya desvelado, en parte, tanto Eric Trump como Ray Dalio. Una vuelta al patrón oro, pero con la importancia y la facilidad y la transparencia del sector de los activos digitales. Un nuevo orden económico volviendo al patrón oro, pero usando divisas digitales para la liquidación. Y vamos con el último clip. Conditions that Iran has in mind. First of all, any vessel who wants to pass through Strait of Hormuz needs to pay some tariffs now on. So it would not be like before to go through there. Iran is going to actually protect us strait and is going to support the security of the region, and that needs some payments. So any vessel who wants to pass through needs to pay some tariffs on that. Second, Iran has already said, and some vessels actually have done this, that any vessel or any cargo that is traded in Chinese yuan, Chinese RMB, would be exempt to closure, and they can pass through the strait. And that's in order to destroy the dollar dominance, and it's part of the de-dollarization policy that many countries have been looking for. And here it is on the ground. Iran is now forcing that de-dollarization policy in order to help the rest of the world. So if the Chinese especially, whose currency can be used in this trade, welcome this idea and support this idea more actively, then it would actually be an end to the American hegemony and American dollars hegemony. And it would not be working anymore like that. Ya hemos visto estas declaraciones y básicamente se resumen que los aranceles tienen que ser pagados en yuanes. Pero la pregunta es, ¿qué viene después? Porque Estados Unidos no va a aceptar que se liquide todo a nivel internacional usando una divisa que sea distinta al dólar. Van a tener que llegar a un nuevo acuerdo. Y por eso quería traerte el siguiente tuit de una de las personas encargadas, una de las personas que está involucrada en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El tuit en cuestión se hizo viral, más de 700.000 vistas, y te leo textualmente lo que dice. Hasta el momento, más de 20 países se han puesto en contacto con Irán para alinearse con su nuevo marco para la gestión del estrecho de Hormuz. Sí, como se informó anteriormente, Irán adopta el yuan como base para sus transacciones. Algo importante está sucediendo. Se está configurando una nueva ecuación global.
Y es que Irán, después de lo ocurrido, no tiene nada que perder. Su única estrategia consiste en intentar acabar con el orden económico actual. La única carta que tiene Irán para intentar ganar esta guerra es drenar financieramente, económicamente a Estados Unidos. Y la clave de todo ello está en Japón. Tenemos aquí este tuit de la primera ministra de Japón explicando las medidas que van a implementar para evitar, en otras palabras, no lo dice en el tuit, pero te lo explico yo, para, en otras palabras, evitar que el carry trade de Japón se deshaga, que el carry trade del yen se deshaga. Todas las medidas ahora mismo que estamos viendo que implementan todos los países van encaminados hacia el mismo objetivo, y es evitar una subida del precio del petróleo, pero específicamente para mantener la estabilidad en los mercados internacionales hace falta que el precio del petróleo en yenes se mantenga estable, cosa que no están consiguiendo hacer. En el propio tuit reconoce que se están encontrando con problemas en la cadena de suministros. Abro comillas, puede que nos encontremos con problemas en el suministro debido a la situación en Oriente Medio, con el petróleo y productos relacionados con el petróleo, que no tienen por qué ser productos relacionados con la energía. Sobre todo aquellos relacionados con la medicina, la agricultura. Esto viene directamente de la primera ministra de Japón, avisando de que vienen cortes no solamente en el petróleo, sino en los productos relacionados con el petróleo, medicina, agricultura y productos o derivados del petróleo. Y pone el foco en intentar evitar el corte de suministro en las transfusiones de sangre y en instrumentos médicos como por ejemplo los circuitos de diálisis y las jeringuillas, además de otros materiales utilizados en la medicina. Como publicaba la semana pasada, si este conflicto se alarga a más allá de octubre, nuestra preocupación o nuestro foco va a pasar de ser los activos digitales, o tu preocupación va a dejar de ser el precio de ciertos activos digitales y va a empezar a ser una lata de atún. Repito, esto no son mis palabras, son las palabras de la primera ministra de Japón. Y en el tuit le pide a uno de sus ministros que por favor analicen bien la situación para ver cuáles son los materiales críticos que se ven afectados por la situación en Oriente Medio, empezando por los productos relacionados con el petróleo, con el objetivo de proteger las vidas de sus ciudadanos, del público, teniendo en cuenta toda la cadena de suministro afectada. Parece que la subida del precio del petróleo en yenes va a continuar, parece más bien inevitable, y que el carry trade, tarde o temprano, se va a deshacer. Solamente hace falta una cosa, y es una reacción del Banco Central de Japón modificando los tipos de interés. En cuanto eso ocurra, el punto de inflexión estará en marcha y será inevitable. La pregunta es cuánto tardará en afectar a la estabilidad de los mercados justo cuando de forma simultánea y de una forma muy oportuna nos enfrentamos a una crisis de liquidez, a la crisis del crédito privado. Hace 6 años nos enfrentamos a una situación muy parecida con el mercado de la repo reventando en septiembre del año 2019. 5 meses más tarde, de forma muy sospechosa, nos encontramos con que la economía de 183 países cierra de forma simultánea. Se imprime más dinero que nunca, pero la diferencia es que entonces no estaban a punto de aprobar la ley Clarity, la legislación en cuanto a los activos digitales no estaba tan avanzada, no se había aprobado la ley Genius todavía, Ripple no había lanzado su moneda estable, Tether aún no había reconocido que no cumplía con los estándares bancarios y regulatorios en Estados Unidos, por eso están lanzando una nueva moneda estable, y Ripple todavía no había recibido una licencia bancaria. Así que parece que esta vez va a ser diferente, esta vez están esperando a que se genere la tormenta perfecta para implementar de una forma muy rápida en el tiempo, de una forma concentrada, un nuevo sistema financiero donde se recupere la confianza volviendo al oro, pero donde se dejan de utilizar las divisas de los países, ni el yuan, ni los dólares, para las liquidaciones. Desde mi punto de vista, la divisa escogida es XRP, no porque a mí me haga ilusión, sino porque las puertas giratorias que existen en el sector farmacéutico, en la banca, en la industria militar y en los sectores clave de la economía, se vuelven a repetir esas puertas giratorias con, en concreto, muy pocas compañías. Securitize, H-Bar y, sobre todo, Ripple, que no parece una empresa privada, sino que parece más bien una extensión del gobierno de los Estados Unidos. Parece una agencia del gobierno de los Estados Unidos porque está plagada desde sus inicios de ex asesores, ex altos funcionarios, ex políticos que han sido, están o lo han estado trabajando, asesorando o directamente en la junta directiva de Ripple. Pregúntate por qué. Pregúntate por qué Trump tiene prisa en acabar con el petrodólar, en implosionar el petrodólar de una forma tan teledirigida como lo está haciendo, llevando a cabo acciones que solamente perjudican a Estados Unidos, cosa que inicialmente no tiene ningún tipo de sentido, pero que empieza a tener sentido si entiendes que acaba con el petrodólar, pero introduce un petrocripto. Un sistema financiero, un nuevo Bretton Woods 2.0, con una vuelta al oro, pero en vez de utilizar el dólar para la liquidación, serán activos digitales. Y no es corrupción, es supervivencia. Esto es simplemente un plan meticulosamente
planeado y estamos viendo su ejecución en un tiempo récord, un desmantelamiento en un tiempo récord del petrodólar. Hay que poner en contexto y recordar que apenas han pasado 30 días, 32 días desde el cierre del estrecho de Hormuz y ya se está hablando abiertamente del fin del petrodólar. Esto no ocurre por casualidad, ocurre porque la alternativa ya está construida.